Alianza de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado ante esta soberanía y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito razonar la reserva que se hace respecto al artículo 121 para adicionar las fracciones 1 y 2, 128 para adicionar un tercer párrafo, 129 para adicionar un segundo párrafo, 129-1 para adicionar un segundo y tercer párrafos, así como un agregado al contenido del artículo tercero transitorio que requieren que sean incorporados a la reforma de la Ley de Educación de Guanajuato. Reiterando que es deber como legisladores construir una cultura de la inclusión para nuestra entidad federativa, por lo que hoy que vamos a aprobar esta reforma a la Ley de Educación, resulta necesario que pensemos también en los efectos que tendrá para los trabajadores de la educación, ya que es nuestro deber también proteger sus derechos. Para Nueva Alianza, los trabajadores de la educación conforman un sector de nuestra población que merece todo nuestro respeto y consideración y ratifica su compromiso de mantener los equilibrios sociales en la prestación del servicio educativo. Sí a la reforma educativa sin afectación laboral a los docentes. Sí a la armonización con pleno respeto a la situación laboral de los trabajadores de educación y de su organización sindical. Es del conocimiento público que las leyes reglamentarias de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución General de la República se publicaron el 11 de septiembre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. El servicio profesional docente es un mecanismo que regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio de los maestros de educación básica y media superior. Y los criterios, los términos y las condiciones para el desarrollo profesional, así como los perfiles, parámetros e indicadores que serán considerados. También se describen los derechos y obligaciones de maestros y directivos derivados de dicho servicio. Sin embargo, al prever las sanciones por el cumplimiento de las obligaciones, lo hace apartándose de la concepción precisa de nuestra Constitución política, de la protección más amplia de las personas en torno a sus derechos, particularmente al de un debido proceso en relación a las garantías de audiencia y legalidad. En esta ley se establecen derechos, obligaciones y sanciones. Entre las obligaciones se contempla el poder ser evaluado con legalidad, imparcialidad y objetividad. Así también se establecen derechos como el de ejercer el derecho de interponer defensa, mismo que se hace nugatorio, en virtud de que el rubro de sanciones se contempla el supuesto de que el ser separado del servicio sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas, concretamente el artículo 74, 72, octavo y novenos transitorios de la Ley General de Servicio Profesional Docente. Si bien es cierto que existen causas que deben motivar la separación del trabajador o del evaluador, también lo que es el texto legal debe de precisar que la separación será definitiva siempre y cuando exista resolución previa del tribunal o instancia jurisdiccional competente y no como lo establece el texto de la ley vigente. Lo anterior, con el objeto de garantizar plenamente su derecho al debido proceso en completa congruencia respecto a las garantías de audiencia y legalidad. El hecho no solo de garantizar el derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan antes o después de haber sido reescrito o separado, sino garantizar previamente el ejercicio y respeto de esas garantías y derechos, para que se le pueda reescribir o separar definitivamente. En materia tan relevante para la transformación social como es la educación, debemos legislar con un alto sentido de responsabilidad y nuestro orden constitucional para alcanzar el cometido principal, que es el de asegurar la calidad educativa en México y en Guanajuato. En consecuencia, y a fin de no dejar en estado de indefensión a los sujetos por esta ley, se propone armonizar con nuestro orden constitucional los textos de los artículos referidos con nuestra ley de educación. Compañeras y compañeros diputados, les pedimos una sola acción, que se encuentra al alcance de todos y no apela a la conciencia ni a la libertad de pensamiento. Esta se llama voluntad. Voluntad de decisión y de reconocimiento hacia los trabajadores de la educación de Guanajuato, quienes han privilegiado atender y no atentar contra el derecho de los niños a recibir su educación, ni de los padres de familia de contar con un espacio de atención para sus hijos,
por lo que resulta indispensable que la evaluación se aplique de manera transparente, conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable, y el trabajador que deba ser readscrito de su actividad laboral entienda su seguridad laboral, garantizada por la titularidad de la relación laboral colectiva y los derechos adquiridos, mediante acuerdos, negociaciones, minutas que se han obtenido en beneficio de los trabajadores de la educación de Guanajuato. Lo que les pido no será un obstáculo para elevar la calidad educativa, por el contrario, nos permite la defensa de los derechos de uno de los actores del proceso educativo, de los docentes, que podrán desarrollarse en un clima de tranquilidad, estabilidad, certeza y seguridad laboral, sin la incertidumbre de que se cancelen estímulos ganados, se provoquen despidos o se diluyan prestaciones de seguridad social. Ante esto, es evidente que debemos impulsar la seguridad y la certeza laboral de los trabajadores de la educación de Guanajuato, blindando los derechos laborales adquiridos, garantizándoles que el gobierno del Estado les seguirá otorgando estas prestaciones. En consecuencia, la representación parlamentaria de Nueva Alianza propone a esta soberanía la reserva que se hace respecto a los artículos 121 para adicionar las fracciones 1 y 2, 128 para adicionar un tercer párrafo, 129 para adicionar un segundo párrafo, 129 diagonal 1 para adicionar las fracciones 1, 2, 3, 4 y 5, así como un agregado al contenido del artículo tercero transitorio que requieren de que sean incorporados en el dictamen que se analiza el contenido de la reforma y armonización de la Ley de Educación, para quedar de la siguiente manera. Artículo 121. La Secretaría organizará una oferta académica para los docentes de la entidad que destaquen en la evaluación del desempeño. Esta oferta será adicional a la prevista por el artículo 60 de la Ley del Servicio Profesional Docente, como un reconocimiento al desempeño, y deberá corresponder al requerimiento de las escuelas y regiones en favor del desarrollo profesional de los maestros y el mejoramiento de la calidad educativa. 2. El Estado, en términos de la disposición presupuestal, pondrá al alcance del personal docente y del personal con funciones de dirección o supervisión programas de desarrollo para la evaluación y el buen funcionamiento de los consejos técnicos escolares a cargo de especialistas en la materia, con la finalidad de fortalecer las habilidades del personal para lograr un desempeño más eficiente y resultados satisfactorios. Artículo 128. Fracción tercera. Con el objeto de dotar de transparencia y vigilancia de los procesos de evaluación dispuestos por la Ley del Servicio Profesional Docente y esta ley, la autoridad educativa integrará un comité de transparencia que asegure que los procesos se desarrollen conforme a los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y transparencia, así como detectar y recibir inconformidades de los evaluados y turnarlas a las autoridades competentes para su conocimiento y resolución. En el comité se integrarán el director jurídico de la Secretaría y los representantes sindicales de los maestros de las escuelas públicas en la entidad por nivel y modalidad. Artículo 129, fracción segunda. El personal que no alcance un resultado satisfactorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, conforme al artículo 8 transitorio de la misma, será readscrito para continuar con otras tareas dentro del propio servicio educativo, para lo cual la autoridad educativa observará lo siguiente. A. Será en la Secretaría de Educación o en el organismo descentralizado correspondiente. B. Atenderá el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. C. El trabajador conservará sueldo, prestaciones adquiridas, antigüedad, carga horaria, vacaciones, así como el derecho a los incrementos salariales que le otorguen. D. Evitará perjuicio alguno a otros derechos laborales como la pensión, jubilación, seguridad social, cambios geográficos y demás que legalmente le correspondan. E. La determinación de la tarea de que se le asigne será acorde al perfil del docente. F. El lugar de la nueva adscripción se otorgará en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En inciso A, otro centro de trabajo del mismo municipio o zona escolar de su centro de trabajo anterior. C. La unidad administrativa de la Secretaría o organismo público descentralizado más cercano a su centro de adscripción anterior. D.
alguno de los programas que la Secretaría ejecute al interior del organismo público descentralizado que pertenezca a las condiciones señaladas en esta fracción. Artículo 129-1. Los docentes evaluados podrán acceder a la revisión de la aplicación del proceso de evaluación dispuesto por la Ley General Profesional Docente. 2. La evaluación docente considerará mecanismos que permitan a los docentes seguridad y transparencia en los procesos de evaluación en los términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de conformidad con las disposiciones que emita el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. 3. La Secretaría mantendrá bajo su resguardo las hojas de respuesta de los exámenes que se practiquen en dicho proceso. Una copia estará firmada por el solicitante y validada por la autoridad educativa y podrá ser consultada por el docente interesado hasta 10 días hábiles después de haber concluido la última evaluación. 4. En caso de conformidad con el dictamen final que emita la autoridad en el proceso de evaluación del desempeño que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente, el docente podrá hacer uso del portafolio de evidencias y de la hoja de respuesta de dichos exámenes que haya presentado para la impugnación respectiva. 5. El docente integrará un portafolio de evidencias que contendrá diversos instrumentos y elementos debidamente firmados por el interesado, validado por la autoridad educativa, evaluador y un representante del Comité de Transparencia, de acuerdo a los perfiles, parámetros e indicadores de la evaluación que establezca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Artículo 3. El Poder Ejecutivo y los municipios deberán realizar las adecuaciones a las disposiciones normativas correspondientes en el ámbito de su competencia para la aplicación de la ley, con pleno respeto a la titularidad del CENTE en las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de la educación, en términos de registro y disposiciones legales vigentes, así como de los acuerdos alcanzados a través de convenios, minutas y negociaciones con la organización sindical. Compañeras y compañeros diputados, su voto a favor de las reservas que he presentado nos permite cumplir con una de nuestras funciones y la satisfacción de que como legisladores estamos brindando seguridad y certeza laboral a los trabajadores de la educación. En su libertad de pensamiento y en acción estará definido el futuro de nuestros maestros de Guanajuato. Y tomaría las palabras del gobernador del día de ayer, de manera tácita y actual. Obras son amores y no buenas intenciones. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Miranda Mascoro. ¿Qué se le trae?